Buenas tardes, grupo de Mariología, Parroquia de Guadalupe Volcanes. Retomando nuevamente nuestras clases en línea, les vamos a seguir dando curso y vamos a iniciar nuestra clase como de costumbre con una pequeña oración al Espíritu Santo para que nos guíe. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones para que podamos apreciar el bien, recibir su consuelo en las penas, su fortaleza en los momentos difíciles y su entusiasmo para obrar el bien, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues nuevamente retomamos nuestra clase. Estábamos hablando, estamos en un poquito en el análisis de lo que es el Cántico de María. Nos quedamos en la parte en donde él dice, donde ella está exaltando a los humildes, donde ella está hablando de todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho por la Virgen Santísima, a través de cuando ella visita a su prima Isabel y está hablando de todas las, de la maravilla que es al haber sido, al haberla considerado digna para ser la madre del Hijo de Dios, para traer al Mesías al mundo. Entonces, pues vamos a seguir en ese análisis. Estamos en la página 124 del libro y en la página 24 del resumen. Nos dice acá en la parte 124, en la página 124, dice: quede claro que Dios no condena ni la riqueza ni a los ricos, sino a los que se enriquecen sin derecho, a los que usan todas sus artes para dirigir a su propio provecho cuanto Dios ha creado para el bien de todos sus hijos. ¿Quiénes son estos que se aprovechan de la... O sea, ¿en qué parte estábamos? Estábamos hablando de que Dios no condena a la gente rica. Y tampoco es que esté diciendo que se está refiriendo a que sus favoritos o los de su preferencia son la gente pobre. No se está refiriendo al aspecto económico, sino se está refiriendo al aspecto espiritual. Entonces acá ya nos está hablando cuáles son los ricos que Dios no ve con buenos ojos. No son aquellos ricos económica o materialmente hablando en sí, porque Él no condena la riqueza, sino lo que Él condena es quienes ponen su amor en esa riqueza al grado de maltratar, de abusar de la gente sencilla, de la gente necesitada, de los pobres, para poder mantener ellos esa riqueza u obtener esa riqueza, ¿verdad? Entonces dice, esos son los orgullosos y soberbios, los que aparentan más de lo que son, que se sienten señores de todos y no siervos de Dios, como la Virgen Santísima, y que pueden confesar a Dios con su boca, porque pueden, ¿se acuerdan de esa parte de la Biblia donde nos dice Jesús? No todo el que diga Señor, Señor se salvará. O sea, porque pueden estar confesando que creen en Dios, que aman a Dios con su boca, pero en su corazón dicen no hay Dios. Aquí, por ejemplo, yo les podía comentar que dentro de mi experiencia laboral alguna vez trabajé con alguien que nos ponía, o sea, llegaba el día lunes y no nos dejaban ingresar a las áreas de trabajo hasta que no hiciéramos oración, y nos daban nuestra oración a todos para que rezáramos el dueño, o sea, nos decía que teníamos que hacer oración y él mismo guiaba la oración, nos daba ahí un sermón de buena voluntad y no sé qué más cosas hacía, pero en realidad es que era una persona bastante abusiva con el personal, gente que
que era muy tramposa, por así decirlo, dentro de la vida laboral. Y entonces uno se daba cuenta que decías, realmente él estaba confesando a Dios con su boca, pero no con su corazón, ¿verdad? Él realmente tenía sus ojos puestos en la riqueza y no le importaba si para él seguir obteniendo los beneficios, pues pisoteaba a toda la gente que trabajábamos para él de alguna manera, ¿no? Entonces, a este tipo de personas, estos son los ricos de los que Dios está hablando, que pues no son bien vistos por él. O sea, él no está de acuerdo con esto que están haciendo, no es a lo que él se refiere. Y la Virgen Santísima, pues ella está hablando, estaría dentro del grupo de esas personas oprimidas por estos ricos y poderosos. Y es lo que ella trata de manifestar en su cántico. Dice, el Magnificat no condena el uso del poder para el servicio del pueblo, condena a aquellos que abusan de él para imponerse sobre los pequeños, que es lo que estamos diciendo. En el Antiguo Testamento, el Señor no condenó a los reyes, sino solo a aquellos que utilizaron su gobierno en provecho propio. Y aquí, por ejemplo, podemos recordar al rey Saúl. O sea, primero fue ungido como rey, fue visto con buenos ojos por Dios, pero cuando él empieza a desobedecer a Dios, cuando él empieza a hacer aquellas cosas que Dios de alguna manera no le dijo que hiciera, que empieza a volverse soberbio, a tomar el poder en provecho propio, es el momento en que Dios lo hace a un lado, se olvida de él y lo deja pues solo, ¿verdad? Y por eso empieza a decaer el reinado de Saúl. Entonces, pues esto es parte de lo que nos está diciendo acá. Dice, así los ricos y gobernantes tienen algo en común, la arrogancia y la exaltación de sí mismos, aunque con un poder y una riqueza que son pura apariencia. Por eso, contra ellos, ¿qué nos dice la Virgen Santísima? Ejerció el poder de su brazo. Bueno, aquí nuevamente nos hace hincapié que está haciendo un comparativo que están al mismo nivel los ricos y poderosos que hacen abuso de su riqueza para oprimir a los humildes y hace un comparativo similar con los políticos porque ellos lo que utilizan es su poder para pisar también a los humildes. Luego nos dice, estos poderosos ejercitan su poder tiránicamente y por eso, nos dice la Virgen Santísima en su cántico, Dios los arroja de sus tronos. ¿Sí? Dice, los despide con las manos vacías, ¿verdad? Bueno, pues entonces aquí nos dice, es María la que nos presenta todos estos dramas. Ella capta el problema y se coloca entre los pobres de Yahvé, los humildes a los que Dios exalta. Por eso nos dice en el cántico, exaltó a los humildes y desposeyó a los poderosos, ¿verdad? Ella como sierva es todo lo contrario a los potentados y por eso todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. Como dice ella, todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque el Señor ha hecho poderosas, grandes cosas en mí, ¿sí? Y luego dice, para que ella pueda presentar este drama, estamos analizando en el cántico 3 aspectos, ¿sí? El aspecto, dice acá, el religioso, el social o sociopolítico y el étnico. ¿Cuál es el religioso? En el religioso está el grupo de los que temen a Dios. En el sociopolítico están los que abusan de ese grupo que teme a Dios, que son los poderosos, los potentados, los políticos, todos ellos son los que abusan de los que temen de Dios, que son el grupo religioso. Y el étnico, aquellos que son elegidos por la promesa hecha a Abraham y que ellos son parte de esa familia, de esa descendencia de Abraham que tiene la promesa de que van a ser siempre protegidos y cuidados por Dios. Entonces María se pone
se considera que cubre perfectamente el perfil para estar dentro de esos 3 grupos. ¿De qué manera? El religioso, porque ella es de las que es temerosa de Dios. El sociopolítico, porque ella es de las oprimidas por parte de los potentados y poderosos. Y el étnico, porque ella viene de la descendencia de Abraham, del grupo de aquel pueblo que tiene la promesa de ser el pueblo de Dios, de estar bajo el cuidado y el amor protector de Dios. Entonces dice, María cubre su papel en estos 3 aspectos. El religioso, porque es una mujer de fe que teme al Señor y que nada más, Él es su única esperanza porque no tiene nada, es de los pobres. Él es el sociopolítico porque es de las personas pequeñas y desheredadas, dice, de las clases sociales desposeídas cuya voz no se escucha en los círculos donde se toman las decisiones. O sea, porque como nosotros, el pueblo pequeño, el pueblo que no tiene poder, el pueblo pobre, pues estamos ahí como que nuestra voz no se escucha, ¿verdad? Aunque vengan los políticos y nos den 20 discursos de que van a ser los representantes de la voz del pueblo, la verdad es que sabemos que no lo hacen, ¿verdad? Entonces, a esto es a lo que se está refiriendo acá. El étnico pertenece a las hijas de Israel, o sea que ella viene de la descendencia de Abraham, y entonces ella sabe que va a ser de las liberadas porque es la promesa que le hizo Dios a Abraham. Puede participar todas las naciones porque en ese grupo de los que son desposeídos, de los que no tienen nada, está ella considerada y en ese están consideradas todas las naciones. Vemos cómo Isabel, al proclamar la bienaventurada y al alegrarse de ella porque Dios ha visto la pequeñez de su sierva, María ya está preanunciando las bienaventuranzas que su hijo anunciará a los pobres y de esta forma María no solamente es evangelizada por el ángel en la anunciación, sino que también se convierte en la primera evangelizadora. ¿Por qué? Porque con su cántico ella está empezando a preanunciar lo que van a ser las bienaventuranzas. Dice aquí, como lo había prometido Abraham, si María, figura de Israel, no tiene en qué fundar su esperanza, entonces no le queda sino la promesa de Dios, que es fiel y que ha elegido a Abraham y a su descendencia para construir el pueblo de la salvación, y sabe que la descendencia de Abraham es el hijo que lleva en su seno. O sea que nos está diciendo acá que María es fiel a Dios porque ella no tiene nada en qué fundar su esperanza, no tiene nada de riqueza, su única riqueza es su fe, su confianza, su amor en Dios, y entonces sabe además que este hijo que ella trae en su seno, dice, es de la descendencia de Abraham, en quien se va a construir, como dice, en base al cual viene la redención del pueblo de Israel. Ahora, aquí esta situación de que viene ella del pueblo de Israel, ella la toma de una manera precisa y justa. No la toma de manera equivocada como el pueblo como los israelitas, los judíos en general, que confunden en determinado momento la promesa de que las promesas de Dios son para el pueblo que viene de la descendencia de Abraham. Ellos la toman de una manera muy literal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, ellos se consideran que ya están salvados por el simple hecho de ser del pueblo elegido, del pueblo de Abraham. Entonces, por ejemplo, si nosotros recordamos en el Antiguo Testamento cuando nos habla de cuando ellos pierden el arca de la alianza, pierden la batalla, las últimas batallas en donde les quitan el arca de la alianza. ¿Por qué la perdieron? Porque uno pensaría, ¿por qué si en otras ocasiones ellos andaban en la batalla y bastaba que llevaran el arca de la alianza para que ellos ganaran las luchas? ¿Por qué al final ya no les funcionó, por así decirlo, el que llevaran el arca de la alianza
y de todos modos perdieron las batallas, y no solamente las batallas, sino hasta el arca de la alianza pierden también, ¿no? Se las quitan. Y preguntaríamos por qué, en dónde estuvo el error. Bueno, el error estuvo en que ellos, cuando ellos ganaban las batallas, es porque al principio ellos sí tenían una presencia, una conciencia clara de que era Dios el que los acompañaba en el arca de la alianza. Entonces su confianza de ellos estaba puesta en Dios, representado o que en su mente iba representado en esa arca de la alianza. Pero cuando ya ellos empiezan a perder de vista que es Dios el que los está cuidando, el que les está dando el triunfo, ellos ya no consideran que es Dios, sino ya consideran que es el arca de la alianza en sí, o sea, que es el objeto en sí el que les está dando el triunfo. Entonces, por esa razón, como que ya están soberbios, ya no sienten que tengan que hacer las oraciones a lo mejor adecuadamente, que ya no guardaran los ayunos, que ya no tenían que ser tan fieles al seguimiento de Dios, sino que ellos ya era el seguimiento no a Dios, sino al arca de la alianza. Entonces, por esa razón, Dios de alguna manera los deja también así como decir, bueno, pues si tú consideras que el poder está en esa caja, en esa arca, pues adelante a ver si de veras te da el poder, ¿no? O sea, tienes que entender que el poder no lo tiene la caja, el arca de la alianza lo tengo yo. O sea, que yo soy el Dios único. Entonces, al cometer ellos ese error, pues pierden. Así también aquí llega un momento cuando llega Jesús, cuando ya la Virgen Santísima está ya hubo la encarnación del Verbo, que nos quiere decir que también los judíos ya no tenían su fe tanto como en Dios como en el cumplimiento de la ley. O sea, para ellos, y decían, ya nosotros ya estamos salvados por el simple hecho de venir de la descendencia de Abraham, ya nosotros ya estamos salvados. Y nosotros podríamos decir, bueno, eso era antes, en la actualidad ya no se da, pues nuestra actualidad todavía se sigue dando, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, grupos como los mormones, los testigos de Jehová, que consideran que ellos tienen una promesa y que por el simple hecho de profesar de determinada creencia, ya están salvados porque en su manera de ver, ellos como que son el grupo elegido, y entonces ellos ya están salvados, como decimos, por default, ¿verdad? Ya no es tan importante que se esfuercen en las obras, en la conversión y demás, sino que ellos ya, por el simple hecho de ser del grupo de los elegidos en su opinión, ellos ya son salvos. Entonces, ya vimos que son errores que se pueden dar. Inclusive, por ejemplo, también en el Antiguo Testamento, no recuerdo exactamente ahorita si es en el libro de Números o Deuteronomio por ahí, cuando se recuerdan que hay habíamos hablado anteriormente de cuando los judíos son mordidos por las serpientes y le piden la ayuda a Moisés. Moisés intercede por ellos ante Yahvé y Yahvé le dice que haga la serpiente. Entonces, esa serpiente ya era la prefiguración de lo que iba a ser más adelante la salvación por la redención del hombre por Jesucristo. Pero hay un momento en que también los judíos vuelven cometen un error similar, o sea que no nos tenemos que esperar hasta los tiempos de Jesús para que veamos los errores que cometieron los judíos, sino continuamente eran las caídas del grupo cuando está en ese periodo de preparación. ¿Qué quiere decir? Que también llegó un momento en que cuando vieron que la serpiente, ellos cumplían lo que les había dicho Moisés, que te muerde la serpiente, voltea, ve a donde está la serpiente ahí en la lanza, en la duna de arena y te vas a salvar. Ya no te vas a morir. Bueno, ¿qué pasa? Que al rato ya empiezan a adorar, a venerar a esa serpiente
como que vuelven a lo mismo, como que es el objeto en sí lo que los está salvando. Pierden de vista el hecho de que ese objeto es la representación solamente del Dios poderoso que es Yahvé, y que es Él el que los está salvando, no la lanza con la serpiente en sí, porque finalmente eso está hecho con manos de hombre, ¿verdad? Entonces, cuando todos nosotros de alguna manera perdemos de vista esa situación, es cuando podemos caer en errores, pues prácticamente paganos, ¿verdad? Y en nuestra actualidad se sigue dando, porque, por ejemplo, hemos visto personas que todavía están con la idea, por ejemplo, esta imagen es milagrosa. Y entonces consideran que si no van y tocan esa imagen, o que es la imagen en sí la que les está dando, la que les está haciendo el milagro. O sea, ya pierden de vista que no es la imagen en sí, que es Dios, y que por amor al hombre a lo mejor permite que a través de alguna imagen llegue su poder, su bondad, su generosidad a nosotros los hombres a través de una imagen, pero no es la imagen en sí. El poder es de Dios, el poder de ayuda, de sanación, de lo que nosotros estemos pidiendo, si se llega a dar, es por Yahvé, por Dios, ¿sí? Y en este caso, cuando perdemos de vista eso, pues caemos en cuestiones a veces un poco paganas, ¿verdad? O malentendidas. Si no lo vamos a verlas porque suena muy grave la palabra pagano, podemos verlo como que es algo malentendido, porque estamos haciendo como los judíos, que estamos mirando que el poder está en el objeto en sí, aunque esté hecho por manos de hombre, y ya perdemos de vista que es Dios el que en realidad tiene el poder y que nos lo hace llegar por varios medios, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que nos dice aquí. Jesús y María unidos en el Evangelio. No existe ningún pasaje del Evangelio en que María aparezca aislada, ya que siempre se le menciona al lado de su hijo, y su relación no se reduce a la intimidad familiar, sino que siempre está dirigida a nuestra salvación, y por eso siempre está unida a su hijo en la misión mesiánica de a favor de Israel. ¿Qué nos está comentando acá? Que tenemos que observar que la Virgen Santísima, y ya lo comentaba yo en clase anterior, la Virgen Santísima nunca intenta brillar ella, nunca intenta ella ponerse por delante de Jesús. Ella es de una humildad, de una discreción, de una fidelidad tan grande a Dios, como decimos, ella se considera sierva, pequeñita. Entonces ella siempre está atrás de Jesús. Ella siempre quiere presentarnos a su hijo, y ella permanecer en el anonimato. Pero también es cierto que ella nunca hace apariciones ella sola. O sea, me refiero que ella, en el trayecto de la Biblia, nunca nos hablan de que María haya andado solita evangelizando, sino que no, ella siempre anda acompañada de Jesús. Las pocas veces que ella habla, que fueron mínimas, las veces que por intercesión de ella se hacen las cosas, ella nunca trata de manifestar que ella hace las cosas, sino ella es solo intercesora ante Jesús para que recibamos las cosas de su hijo. Y entonces vuelvo a repetir lo que dijimos en clase pasada. Por eso el evangelio más grande, como dice, más pequeño, y el de los más grandes que tenemos, son las pocas palabras que ella dice: hagan lo que les diga.
Entonces, o sea, ahí está condensado todo. Si nosotros hiciéramos lo que Jesús nos dijo, pues todos ya tendríamos ganada la gloria, ¿verdad? Pero el asunto es que ni eso obedecemos. Una instrucción, una sola instrucción que nos da la Virgen Santísima, y ni aún así logramos cumplirla, ¿verdad? Bueno, pues entonces aquí nos dice, para ofrecerlo al Señor. La presentación de Jesús en el templo no es una simple presentación para dar a conocer a dos personas. O sea, ¿a quién iban a dar a conocer? Pues a Jesús se lo iban a presentar a Dios, en este caso a Yahvé, Dios Padre, ¿verdad? Sino que José y María lo ofrecieron conforme a la ley. O sea, ¿por qué lo llevaron a presentar? No era lo importante, es que Dios Padre conociera a Jesús, porque finalmente ellos sabían que se conocían, por así decirlo. Pero lo que ellos quieren es ofrecerlo, dice, conforme a la ley, lo tenían que consagrar, porque dentro de las costumbres judías, acuérdense que la primogenitura era el hecho de que el primer hijo varón era consagrado al Señor, era como puesto al servicio, ofrecido al servicio de Dios. Claro que también todos los hijos eran ofrecidos, pero específicamente había una bendición especial por ofrecer al primer hijo varón al servicio de Dios. Cuando nosotros rezamos, volvemos a lo mismo, al Santo Rosario, hacía yo el comentario de que a veces no razonamos adecuadamente lo que decimos, y dentro de los misterios está, después del nacimiento, el cuarto misterio, gozoso, me parece, es el misterio donde decimos la presentación en el templo, que es de lo que estamos hablando. ¿Y a qué se está refiriendo? Vamos a pensar por qué es un misterio de gozo, porque debería de ser una alegría para nosotros el consagrarnos a Dios, porque Jesús es consagrado a Dios en esa presentación cuando lo llevan al templo. Así también nosotros, por ejemplo, tendríamos que, en ese misterio tendríamos que meditar cuántas veces yo he sentido la alegría o el deseo, o por lo menos he hecho el intento de consagrarme al Señor. Entonces ya vemos cómo se van empatando las experiencias de la Virgen Santísima, lo que ella también va haciendo como Madre de Jesús, y lo que nosotros podemos hacer a imitación de María Santísima, consagrarnos también a Jesús. Al igual que la ofrenda de Isaac, se ofrecía el sacrificio del primogénito. Por eso es que hablamos de que le pide Dios a nuestro padre Abraham de que le sacrificara al hijo primogénito, porque el primogénito pues tenía todas las bendiciones por ser el hijo único, el hijo mayor y el hijo varón. Y entonces para Abraham sacrificarlo era algo terrible, ¿no? O sea, muy, muy fuerte, pero que él logra cumplir por amor a Dios y por la fidelidad que él tiene, por la fe que tiene en él. Entonces, así también nosotros tendríamos que empezar pues como que a meditar con qué frecuencia nos consagramos, con qué seguridad o con qué verdadero amor deberíamos de consagrarnos a Dios frecuentemente. Y en algún momento comentábamos en clase inclusive de que a veces nos quejamos de que no hay órdenes sacerdotales, ¿verdad? Que ya no hay vocaciones sacerdotales o casi no las hay. Pues, pero también ahora la pregunta sería, ¿cuántas veces nosotras como madres, cuando hemos tenido a nuestros hijos o a nuestras hijas, que algún día serán madres, les hemos tratado de imbuir el amor tan grande a Dios como para decirles, cuando llegues a tener tu primer hijo o cuando tengas un hijo varón, simplemente es conságralo a Dios, ofréceselo a Dios? Y entonces así hasta como que nos da un poquito de temor, o es algo que nos pasa de noche y ni siquiera lo pensamos, ¿verdad? Entonces habría que empezar a recapitular un poquito nuestras acciones para empezar a pensar más en esto, ¿no?
Dice, en reconocimiento de su concepción por intervención divina, es por lo que ella hace esa presentación de Jesús al templo. También está unido a este episodio la purificación de María. Quienes, pues ya la mayoría que tenemos nuestros años, se recordarán que hace muchos años existía la costumbre de que nosotras, las mamás, al dar a luz, pues obviamente decíamos, guardábamos la cuarentena. Y nosotros podríamos decir, bueno, ya es lo común decir, está en cuarentena, ¿no? Porque tuvo un bebé. Pues, ¿por qué era la cuarentena? Porque esto viene desde la época judía. Y vamos a leer aquí por qué es esa cuarentena. Dice, ya que según la ley, la mujer que había dado a luz debía someterse a 2 rituales purificatorios, o sea, que era la purificación. ¿Por qué decían que guardáramos la cuarentena? Porque recuerden que la mujer cuando sangraba se le decía que era impura. Entonces tenía que mantenerse retirada, no podía ir al templo, no podía convivir con las demás personas porque había acabado de tener un bebé, estaba con un sangrado constante y entonces era considerada impura. Por eso se consideraba que ese proceso se llevaba un promedio de 40 días y que a los 40 días ya había dejado de sangrar y entonces ya podía presentarse al templo para hacer oración, para purificarse de esa impureza, de ese periodo de impureza que había vivido. Entonces aquí nos dice, ya que según la ley la mujer que había dado luz debía someterse a 2 rituales purificatorios. El primero a los 7 días para la que había tenido un varón. O sea, si tenías un hijo, tenías que presentar, o sea, todas las mujeres que tenían un bebé tenían que purificarse 2 veces. Pero había una diferencia, si era niña, la primera purificación era a los 14 días y si era niño era nada más a los 7 días. O sea, vean cómo desde esa época como que consideraban que por el hecho de haber tenido una hija mujer, la impureza era mayor que si hubiese tenido un hijo varón, porque si tenía un hijo varón, la primera purificación era rápida, a los 7 días, pero si era una hija mujer, demoraba más tiempo siendo impura, que era la primera purificación hasta los 14 días. Y ya después, dice, a los 40 días tenía que ser la purificación, la segunda purificación, si era un hijo varón, pero hasta los 80 días, si era una mujer. O sea, siempre era el hecho como que de poner muy de manifiesto que la mujer generaba mayor impureza que el hombre, ¿sí? No era necesario circuncidar al niño en el templo o llevarlo personalmente, o sea, podían haber hecho el ritual en su casa, pero María y José lo presentan al Señor por una razón más profunda, porque tanto María como José sabían que ese hijo había sido concebido por obra del Espíritu Santo, aunque no lo razonaran de esa manera, simplemente ellos sabían que había sido concebido no de manera natural o humana como de una relación hombre-mujer, sino que sabían que todo esto venía de Dios. Y entonces por esa razón ellos consideraban que era importante que ese niño que había sido, que era el Hijo de Dios, pues tenía que ser presentado y consagrado a Dios mismo. Entonces dice, Jesús es ofrecido sacrificialmente para su servicio y esa era la situación, como en el caso de Isaac, que por ser el primogénito iba a ser también sacrificado, así también Jesús era presentado en el templo para consagrarlo a Dios porque iba a ser sacrificado a Dios. Así María presenta a Jesús en el templo sin estar obligada, igual que Jesús después se bautiza también sin que esté obligado. O sea, si María, en este caso, por ejemplo, María no tenía la obligación, la Virgen no tenía la obligación de llevar a Jesús
a presentarlo al templo porque sabía que ese hijo era el Hijo de Dios. Tampoco tenía la necesidad de ofrecerlo en sacrificio, consagrarlo para que fuese sacrificado, porque pues sin entenderlo ella, a lo mejor ella ya tenía como que un poco aquello de que ese hijo iba a redimir al pueblo, ¿sí? Entonces, en algún momento iba a ser un sacrificio, pero ella lo hace de todos modos, en cumplimiento a la ley, por así decirlo, y por un gran amor y una gran fidelidad a Dios. Y también Jesús hace lo mismo, o sea, si vemos los dos como que van al unísono cumpliendo situaciones, van realizando acciones en donde ponen de manifiesto su amor y su fidelidad a Dios, aun cuando no tuviesen la necesidad de hacerlo, porque en este caso, por ejemplo, dices, hace rato platicaba en otra clase el hecho de decir que nosotros con el bautismo recuperamos la gracia, que nos vayamos quitando ya esa idea del catecismo de los niños, donde nos dicen que nos borran el pecado original, sino que debemos de entender que a través del bautismo nosotros recuperamos la gracia que habíamos perdido por haber nacido fuera de la gracia de Dios, que es haber nacido después de que habían perdido la gracia Adán y Eva. Bueno, pues entonces así también nosotros, dice Jesús, al bautizarse, él no tenía la necesidad de bautizarse porque él tiene la gracia, él es la gracia misma. Entonces, él no tenía la necesidad de bautizarse porque él no tenía nada que recuperar, porque él no había perdido nada. Él era la gracia misma, él es la gracia. Y sin en cambio, cumple con el hecho de bautizarse para darnos como que un ejemplo de humildad, de lo que nosotros tenemos que hacer de manera que es necesaria para nosotros, que no es necesaria para Él, pero que Él la cumple por amor a nosotros. Entonces, aunque está como que un poquito rebuscado, eso es lo que nos quiere decir acá, ¿sí? Una espada atravesará tu alma. Dice, vemos aquí nuevamente unidos a la madre y al hijo, ahora en el sufrimiento. O sea, ya vimos arriba cómo nunca están separados la Virgen Santísima y Jesús, en todos los aspectos, desde que pregonan las bienaventuranzas. O sea, si se fijan, por ejemplo, en la parte anterior donde nos dice que María está empezando a hablar de las bienaventuranzas. ¿Y cuáles eran esas bienaventuranzas? Pues las bienaventuranzas nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. María cumple con esas bienaventuranzas, ¿sí? Ella es dice de los pobres, y por eso tiene la fe en que de ella va a ser el reino de los cielos. Es bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Entonces ella va cumpliendo las bienaventuranzas en su cántico. Eso es lo que ella está pregonando. Cuando dice, Dios exaltará a los pobres, va a desposeer a los ricos, va a saciar de alimento a los hambrientos, alimentará a los hambrientos y todo eso, ya está hablando de las bienaventuranzas que mucho tiempo después, ya Jesús en su vida pública, Él va a venir a decir en el Sermón de la Montaña, ¿verdad? Las bienaventuranzas. Entonces ya vimos que los dos dicen, nos van a hablar de las bienaventuranzas, aunque en momentos diferentes, pero no solamente están unidos en la evangelización como en las bienaventuranzas, sino también nos están hablando de que María nunca habla, nunca trata de sobresalir ella, aunque siempre anda con Jesús. Y aquí nos está hablando también que entonces María presenta a Jesús, se tiene que purificar, aun cuando ella también no tenía pecado ni culpa, ¿sí? Pues se tiene que purificar
cumple con todos los requisitos de la ley mosaica de purificación en apego a esa fidelidad a Dios. Igual también Jesús se bautiza sin tener la necesidad del bautismo para darnos ejemplo de fidelidad, de amor y de cumplimiento, ¿no? En su intención de llevar a cumplimiento la obra de salvación prometida por el Padre. Entonces, si dice, una espada atravesará tu alma. Bueno, pues entonces ya vimos que no solamente en el bautismo, en las bienaventuranzas, en todo el tiempo, sino que también en el sufrimiento los dos siguen unidos, los dos siguen juntos. Entonces, aquí pues yo creo que aquí le vamos a dejar porque de una espada atravesará tu alma está así como que larguito y muy interesante. Y no quiero hacer así videos como que muy largotes. Entonces acá nos vamos a detener para que analicemos bien al detalle a qué se refiere con esto de una espada atravesará tu alma, porque aquí vamos a empezar a entrar un poquito al drama de la pasión. Cómo lo vive Jesús, cómo lo vive María, los dos unidos y los dos para redención del hombre, ¿sí? Bueno, pues hasta aquí terminamos. Hacemos una breve oración a la Virgen Santísima para que terminemos para el próximo, la próxima clase. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca sola me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Pues que tengan excelente semana y nos vemos la próxima clase para seguir platicando de la Virgen Santísima.